Gracias, diputado Alejandro Montano, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputada Eufrosina Cruz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputada Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, estimados diputados y diputadas del Presidium, señora comisionada de Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, diputados y diputadas que hoy están aquí presentes. Les agradezco en primer lugar la oportunidad de dialogar con ustedes, de rendir cuentas sobre los avances alcanzados durante los primeros meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto en materia de política social. Una política social de nueva generación, precisamente porque parte de un enfoque de derechos. Un enfoque que habla de un México incluyente, un México de inclusión social y bienestar como premisa básica de toda la estrategia social del gobierno, de un México en el que el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a los servicios de la vivienda, no son concebidos como prebendas, sino como derechos que establece nuestra Constitución. Un enfoque que plantea un esquema de protección social universal y que tiende a avanzar hacia una seguridad social universal. Es decir, que todos los mexicanos, independientemente de la condición de su empleo, formal o informal, tengan acceso a un piso básico de bienestar social. Hemos establecido una política social de nueva generación, en primer lugar porque se vincula la política económica con lo social. Por primera vez en el país, al informe de Coneval sobre pobreza 2012, salimos a fijar una posición. No solamente la secretaria de Desarrollo Social, como se usaba en el pasado, sino el secretario de Hacienda, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la convicción de que no es posible abatir la desigualdad y la pobreza en el país si no hay crecimiento económico, si no hay empleo y si no hay generación de riqueza que se pueda distribuir de manera equitativa para disminuir la pobreza. En segundo lugar, hemos avanzado en un rediseño de los programas sociales, planteando un aspecto central: trascender la visión asistencialista para incorporar la inclusión productiva, la salida productiva como un eje fundamental de la estrategia social del gobierno. En tercer lugar, estamos hablando, como señalábamos, de una nueva manera de desarrollar la política social, construyéndola desde abajo, desde el territorio, desde la coordinación con estados y municipios y desde la participación social y comunitaria, rescatando la tradición organizativa del pueblo de México y sustituyendo la visión individualista que prevaleció durante tantos años. En tercer lugar, en este enfoque de derechos, precisamente para avanzar y trascender esta visión asistencialista, toda la política relacionada con discapacidad y relacionada con jóvenes son parte hoy de las tareas de la Secretaría de Desarrollo Social. Aclaro que tanto la parte relacionada con la Comisión de Pueblos Indígenas, como la relacionada con la política del Instituto de las Mujeres, se atienden por dos instancias que no corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social, pero con las que hemos trabajado absolutamente de la mano y coordinadas, porque estamos absolutamente convencidos que la pobreza tiene cara de mujer y si es mujer indígena, esta pobreza es aún mayor. Y estamos convencidos de que si hay alguna brecha hoy en México que tenemos que abatir, tiene que ver con la desigualdad de género. De los informes que había presentado Coneval, se destacan dos carencias muy importantes que crecieron de 2008 a 2012.
La primera relacionada con la alimentación y la segunda relacionada con la seguridad social. Son carencias que no han disminuido, sino que han crecido en su proporción. Estamos hablando de que de 23 millones de mexicanos en 2008 con carencia en el acceso a la alimentación, se incrementó a 27.4 millones en 2012 y que de 71.3 mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social en México en el 2000, que no tenían en el 2008, hoy estamos hablando de 71.8. De ahí que centráramos la estrategia en dos vertientes fundamentales y diseñáramos, en primer lugar, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ya he tenido oportunidad de compartir con ustedes en cuanto a criterios de selección de la población objetivo, 7 millones de mexicanos de acuerdo a las últimas mediciones de Coneval, en un concepto nuevo que hemos creado conjuntamente con ellos que se llama pobreza extrema alimentaria, población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y la definición de 400 municipios iniciales en los que se puso en marcha esta estrategia a partir de 5 objetivos fundamentales que ustedes ya también conocen. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, hemos logrado construir una comisión intersecretarial para la Cruzada Nacional contra el Hambre en el que participan 19 dependencias del gobierno federal, 31 comités estatales intersecretariales donde están todas las dependencias que participan en la cruzada, tanto estatales como federales, coordinadas por el gobernador del estado. Y hemos logrado construir comités municipales intersecretariales con matrices de inversión alineados en función de indicadores para lograr disminuir los indicadores que están relacionados con esta medición multidimensional de la pobreza. Hemos firmado 31 acuerdos para el desarrollo social integral en los que hemos transparentado y multiplicado por mucho los recursos del ramo 20 que están siendo canalizados a las entidades de la República. Hemos trabajado con la sociedad civil a partir de la creación de un Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, hemos construido los capítulos estatales de este consejo, hemos construido un comité de expertos en la materia que acompañan a la Cruzada Nacional contra el Hambre y hasta la fecha hemos trabajado y construido con asamblea, con acta y con definición de la gente 28,443 comités comunitarios. Hemos firmado también 35 convenios con instituciones de educación superior para que los promotores, los brigadistas de la Cruzada Nacional contra el Hambre surjan de las universidades. Son las universidades las que deciden a estos jóvenes, son los que las reclutan y son los que conjuntamente con nosotros capacitan a todos los que están en este trabajo de campo de promoción y organización comunitaria. Nos importó hacerlo así para que no se dijera que se trataba del ejército electoral de algún partido político. Estamos hablando de los mejores promedios de las universidades, estamos hablando de los jóvenes que han decidido las propias universidades deban participar en la cruzada. La Cruzada Nacional contra el Hambre nos hemos planteado objetivos muy específicos, abatir rezagos, abatir carencias, que son las que mide Coneval precisamente para la pobreza. Tienen ustedes precisamente ahí un mapa de todas estas carencias y del número de mexicanos que queremos nosotros, a los que queremos llegar en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social, en cuanto a la alimentación, los servicios básicos, con un eje transversal que es muy importante. El eje transversal de género, la perspectiva de género, y con otro eje que cruza toda esta estrategia, que es la participación social. Hemos trabajado en la alimentación de manera muy importante porque la cruzada se plantea que estos 7 millones de mexicanos puedan comer 3 veces al día y de manera nutritiva. Hemos abierto más tiendas de ICONSA, 883 tiendas de ICONSA,
preferentemente ahí donde no llegaba Diconsa y también en las zonas suburbanas de alrededor de 15,000 habitantes que por regla de operación antes no llegaba Diconsa y que hoy sí llega. Hemos cambiado la regla de operación para que la leche llegue a las zonas rurales. Paradójicamente, era precisamente en las comunidades indígenas de este país donde no llegaba la leche subsidiada de Diconsa. La leche de 4.50 se vendía en el Pedregal del Distrito Federal, pero no se vendía en las zonas indígenas de Puebla, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca. Hoy hemos inaugurado una gran cantidad de tiendas Liconsa y muchos de estos niños hoy tienen acceso a esta leche fortificada. Hemos creado el programa alimentario Sin Hambre, actualmente 250,000 familias, precisamente de las zonas rurales e indígenas, que no tienen servicios de salud o de educación y que no pueden ser beneficiarios de oportunidades, reciben una tarjeta que se intercambia en Diconsa por 13 productos básicos nutritivos. Una tarjeta de alrededor de 440 pesos que se convierte en 643 al cambiarse en Diconsa y que es un subsidio para las familias que no tienen de comer. Hemos iniciado un programa que no estaba en el presupuesto y que es el programa de comedores comunitarios. Y quiero decirles que justamente el haber trabajado de manera importante en la montaña guerrerense, previo a la contingencia, nos permitió que en muchas comunidades a las que no habíamos podido llegar por el aislamiento y la dispersión de estas comunidades, contaran con esos comedores en los que no solo comieron niños y niñas y mujeres embarazadas, sino toda la comunidad. Se han creado más de 8,400 comedores escolares al crearse el mismo número de escuelas de tiempo completo, justamente ahí, en esos municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y se ha avanzado de manera muy importante en proyectos productivos de autoconsumo y de huertos familiares para aumentar el nivel de alimentación de todas esas familias. Paralelamente, y como lo dijimos desde el principio, la cruzada se trataba de una estrategia integral que tiene que ver con los demás indicadores y por eso no es solo una estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social, es una estrategia de todas las secretarías que tienen que ver con el ámbito social, que trabajan educación, que trabajan vivienda, que trabajan servicios básicos de la vivienda, que nos permitan generar un ingreso para que esas familias dejen de vivir del subsidio y derrotar el mito de que los pobres de México solo pueden vivir de subsidios cuando tienen una enorme capacidad productiva y cuando lo que tenemos que construir es justamente esa fortaleza y esa capacidad productiva. Está en salud a través de la afiliación al Seguro Popular. Hemos cubierto de manera universal el programa de 65 y más en todas estas comunidades de la Cruzada Nacional contra el Hambre y en una visita que hicimos a 1,000,000 de casas de los nuevos beneficiarios del programa 65 y más, ellos nos dijeron, el 70% respondió que este ingreso era básicamente para su alimentación. Y hemos avanzado en los proyectos que tienen que ver con el empleo, generando un equipo de trabajo que nos permita vincular los programas sociales con los proyectos productivos y los esquemas productivos de secretarías como la SAGARPA, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, etcétera. En la Cruzada Nacional contra el Hambre hemos estado trabajando en los 400 municipios y quiero decir enfáticamente que en ninguno de estos municipios, y yo creo que la contingencia que acabamos de vivir en Guerrero habla por sí sola, en ninguno de estos municipios y en ninguna de estas actuaciones ha habido una petición de carácter político. Hay presidentes municipales de todos los partidos políticos que han avalado el trabajo porque lo hemos hecho de la mano de estos presidentes municipales y de todos los gobernadores con los que estamos trabajando en las comisiones intersecretariales y definiendo metas y objetivos, hablando de indicadores y de trabajo organizado y coordinado en función de indicadores que
finalmente es uno de los grandes logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hoy los programas sociales son complementarios, no son excluyentes. Si una familia tenía oportunidades, no tenía derecho a la leche liconza. Si las familias de oportunidades son las más pobres de este país, era ridículo que no pudieran tener la leche subsidiada. Si una familia estaba en oportunidades, no tenía derecho a programas y proyectos productivos porque dejaba de ser oportunidades, en lugar de convertirse oportunidades en la plataforma que permitiera sostener ese proyecto mientras éste se hacía autosustentable y permitir que estas familias salieran de la pobreza. Hemos trabajado en el rediseño de estas dos grandes dependencias, empresas, pero empresas sociales que son Diconsa y Liconza, concibiéndolas como lo que son las grandes redes de abasto social que tiene el país y que son instrumentos, como se acaba de demostrar en la contingencia que vivimos, de acceso al abasto, a los productos básicos en momentos de gran importancia y ahí en las comunidades más alejadas. Y estamos trabajando, y esto es muy importante, en el rediseño del programa Oportunidades, para que este programa, en el que 40% de esas familias que tienen tierra pero no tienen proyectos productivos, puedan acceder a este tipo de proyectos, para que las mujeres beneficiarias de oportunidades puedan ser realmente sujetas de un proceso de empoderamiento y para que los jóvenes que terminan la educación media superior puedan continuar con la educación superior o tengan un empleo que les permita que toda esa inversión que hicimos desde que eran pequeños y hicimos como Estado mexicano tenga verdaderamente un sentido. Quiero terminar mi intervención, quisiera tener mucho más tiempo para hablar, lo haré en las respuestas a partir de las preguntas que ustedes me harán, pero quiero terminar con una reflexión. En efecto, la pobreza en México no ha disminuido. Los recursos destinados a la pobreza se han incrementado de manera considerable si tomamos en cuenta los últimos 30 años. Sin embargo, si vemos las gráficas y las cifras, adelante por favor hasta llegar a las gráficas, observamos que la pobreza en México es prácticamente la misma, que tenemos exactamente la misma cantidad de pobres en proporción. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para realmente abatir la pobreza en México? Y evidentemente tiene que ver con que México tiene que crecer, que las tasas de crecimiento de nuestro país no son suficientes para que la mitad de los mexicanos tenga un ingreso digno y tenga un empleo. Por eso tenemos que discutir la perspectiva, y yo creo que estas comisiones tienen mucho que aportar desde la lógica del crecimiento económico y el desarrollo social. Entender que el país tiene que realizar aquellos cambios y reformas que le permitan sentar las bases de un mayor crecimiento y de una mejor distribución del ingreso. Tenemos que avanzar en todos los programas que estamos realizando. Yo solo podría decirles que en el caso de adultos mayores, que se inició de 65 años, en tan solo 9 meses, y a pesar de que tuvimos en 14 estados 45 días las ventanillas cerradas, en tan solo 9 meses hemos afiliado más del 50% de lo que se hizo en 6 años. Hemos avanzado en el seguro para jefas de familia, que es para cuando las mujeres están vivas, que estén tranquilas porque sus hijos estarán protegidos. Pero quiero decirles que muchas de las beneficiarias que hoy han tenido o han sido lamentablemente beneficiarias de este programa son mujeres, abuelas, madres de niños que se quedaron huérfanos y que de repente tienen este apoyo de manera fundamental, y ahí están los testimonios. Y tenemos que reflexionar no solo en el rediseño de las políticas sociales, sino en el crecimiento. ¿Y qué necesitamos para crecer? Y sobre todo en las reformas que nos permitan distribuir mejor el ingreso, y con eso quiero concluir. Se habla que la reforma hacendaria propuesta golpea a las clases medias.
Yo les quiero decir que el no haber puesto un IVA a alimentos y medicinas protege a las clases medias de este país. No solo protege a los pobres que dedican sus ingresos a alimentación y a medicinas, protege a 14 millones de clases medias vulnerables que, de haber habido un IVA a alimentos y medicinas, como algunos han sugerido, hubieran caído inmediatamente en las filas de la pobreza. Por eso hablamos de la necesidad de una reforma fiscal para hacer una reforma social. Muchas gracias.